Bueno, la pregunta que voy a hacer hoy es si realmente Dios constituyó sacerdotes o constituyó pastores, obispos o diáconos. Veremos lo que dice la Biblia, pero según los católicos dicen que sí, los sacerdotes, pero no los pastores. Vamos a aquello. Bueno, Efesios 4:11 dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algo curioso, dice pastores y maestros. Pero bueno, aquí claramente Efesios 4:11 no dice sacerdotes. Pero vayamos a Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice que vosotros os acordéis de vuestros pastores. Algo curioso en la cual, lastimosamente, los católicos niegan el texto bíblico. Pero aquí no dice sacerdotes, dice pastores. Pero sin embargo, en la misma carta de Hebreos dice, Hebreos 13:17, obedeced, dice, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quieren han de dar cuenta para que los hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nuevamente dice aquí pastores, pero yo no veo por ningún lado que diga sacerdotes. No obstante, dice Hebreos 13:24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, dice. Bueno, ellos van a negar, obviamente, el texto bíblico, van a negar lo que dice en Efesios, Hebreos, y vamos a Primera de Pedro, porque casualmente siempre tocan este versículo. Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de qué? De los pastores. O sea que hay un príncipe de los pastores. ¿Quién constituyó pastores en Efesios 4:11? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Y primero de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Qué ironismo de la vida, ya que aquí no dice por ningún lado sacerdote. Pero vayamos a las cartas pastorales, ¿vale? Y aquí estamos hablando aquí de lo que dice los apóstoles. Y supuestamente el catolicismo romano dice ser la iglesia verdadera, en la cual ellos determinan que ellos hacen o enseñan lo que los apóstoles y los dejó. Pero bueno, vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es considerado una de las cartas pastorales. ¿Por qué cartas pastorales? Porque es una carta en la cual el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta para la regularización, para que en la iglesia de Cristo haya un orden, ¿vale? Un orden establecido. Y dice, ¿no? El título del mismo capítulo dice requisitos de los sacerdotes. No, eso no es lo que dice. Eso quisiera que digan los católicos. Dice requisito de los obispos. Obispo. ¿Qué es un obispo? Un obispo en el cristianismo vendría a ser un inspector, ¿no? Un supervisor o superintendente. ¿Vale? Entonces, obviamente aquí claramente en la carta pastoral que escribió el apóstol Pablo, dice claramente requisitos de los obispos. ¿Por qué si Churumay dice que Pablo era sacerdote, por qué no dice aquí requisitos para los sacerdotes? Porque evidentemente sacerdotes católicos no están en la Biblia, pero sí están los obispos, los diáconos, los pastores, los ancianos, etc. Pero dice palabra fiel.
si alguno anhela sacerdocio, no, dice si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿vale? Pero es necesario que el obispo que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, etcétera, etcétera, en la cual también dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice. Segundo, uno de los requisitos también dice que es que sea hospedador apto para enseñar. Por eso se relaciona eh, el don de la enseñanza al pastor y al maestro. Vale, ahora me llevó a Corintios 15, Corintios 15. Vamos a Corintios 15. Perdón, a Corintios 12 me llevó 8 más para decir que aquí están los sacerdotes. Pero vamos a leer. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. O justamente lo mismo que hemos leído en Efesios 4. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, dice, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero aquí en ningún lado dice que obviamente sacerdotes. Pero me hizo una objeción. Él me dijo que aquí no dice pastores, sino dice maestros. No olvidemos que el ministerio o el don de pastor y maestro tienen que tener ambos el don de la enseñanza. Entonces, cuando aquí en este texto se está refiriendo, obviamente, lo tercero, maestros, ahí viene incluido, obviamente, los pastores. Vale, vemos claramente que aquí en la iglesia, tanto como Jesús, como los discípulos, como el apóstol Pablo, etcétera, vale, las escrituras son muy claras al respecto. Y aquí no hay en ningún título, nadie nombró a nadie como sacerdote. En la iglesia, ni en la iglesia primitiva, ni en los textos bíblicos no lo dice así. Sin embargo, los pastores están siempre muy bien presentes en todo el contexto bíblico. Así que yo pienso y determino que el sacerdote católico no es más que un invento. Un invento bien pensado para hacer creer que ellos son los únicos que tienen una sucesión, perdón por la palabra, sucesión apostólica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos claramente que sí, el apóstol Pablo habló de obispos y habló de diáconos. Y seguramente me dirán, no, es que no hay pastores, que el griego, que esto, que el otro. Claramente aquí tampoco hablo de sacerdotes en Efesios o ni en Timoteo, así que hemos determinado, ¿no? que él es obispo, es un superintendente, ¿vale? Alguien de autoridad. Pero vayamos a los textos bíblicos, y los textos bíblicos, la verdad, son muy claros al respecto, y como siempre digo y lo repito, la escritura se explica sola. Así que podemos determinar bíblicamente hablando que sacerdotes hoy no los hay, pero sí podemos determinar que los pastores sí. Ahora, otra cosa más, y con esto termino. Según Churmay dice que el sacerdote se aprende, pero según la Biblia y según el apóstol Pablo, dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Y casualmente hemos ido al capítulo 12 de Corintios y claramente dice ahí, hermanos, no ignoréis los dones espirituales, y un don es la capacidad especial que da el Espíritu Santo para la edificación de su iglesia. Así que recuerda, el llamamiento de Dios, y llamamiento es pastores, obispos, apóstoles, etcétera, menos sacerdotes, porque eso pertenecía al Antiguo Testamento. Bendiciones.